La alquimia, aunque sumergida en un aire esotérico y oculto, no es lo que muchos consideran como una pseudociencia, dado que muchos de sus descubrimientos fueron cruciales para el desarrollo de su predecesora, la química. Pero dado que la alquimia no fue solamente una filosofía ocultista o mágica, vamos a explorar y remontarnos en la historia cómo fue que nació y cómo fue que se fue desarrollando a lo largo de la misma. Así que sin más, vamos a descubrir cuál fue la historia de la alquimia. La alquimia ha comprendido varias tradiciones filosóficas abarcando cerca de 4 milenios y 3 continentes desde el comienzo de su historia. Esta tradición se caracterizó por incluir un lenguaje simbólico y críptico, lo cual hizo difícil el poder trazar sus múltiples influencias y relaciones genéticas. Pueden distinguirse al menos 2 tendencias principales que parecen ser ampliamente independientes, al menos en sus primeras etapas. La alquimia china, centrada en China y su zona de influencia cultural, y la alquimia occidental, cuyo centro sí se desplazó a lo largo del tiempo entre Egipto, Grecia y Roma, el mundo islámico y finalmente, de nuevo, Europa. La alquimia china estaba íntimamente relacionada con el taoísmo, mientras que la alquimia occidental desarrolló su propio sistema filosófico, con relaciones solo superficiales con las principales religiones occidentales. Aún está abierta la cuestión si estas dos ramas comparten un origen común o hasta qué extremos se influyeron una a la otra. Para explorar la alquimia hace falta que nos adentremos en las múltiples culturas que la practicaron. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la primera civilización en usar la alquimia, pero sí se podría especular que ésta tuvo que nacer paralelamente en la China oriental y en el Egipto occidental hace al menos unos 4000 o 5000 años antes de Cristo, lo cual la sitúa como una de las ciencias más antiguas de la historia. La alquimia china está relacionada con el taoísmo. Consecuentemente, sus practicantes utilizan conceptos tales como los 5 elementos, el Tao, la relación entre el yin y el yang, el Qi, el I Ching, la astrología china, los principios del Feng Shui, la medicina tradicional china, entre otros. Mientras la alquimia occidental terminó centrándose en la transmutación de metales corrientes en otros nobles, la alquimia china tuvo una conexión más obvia con la medicina. La piedra filosofal de los alquimistas europeos puede ser comparada con el gran elixir de la inmortalidad perseguido por los alquimistas chinos. Sin embargo, la visión hermética de estas dos metas no estaban desconectadas, y la piedra filosofal era con frecuencia equiparada a la panacea universal. Por tanto, las dos tradiciones pueden haber tenido más en común de lo que inicialmente parece. La pólvora, por otra parte, pudo haber sido una importante invención de los alquimistas chinos, descrita en textos del siglo IX y usada en fuegos artificiales en el siglo X, fue empleada en armas de fuego sobre el año 1290. Desde China, el uso de la pólvora se extendió a Japón, los mongoles, el mundo árabe y Europa. La pólvora fue usada por los mongoles contra los húngaros en 1241 y en Europa a partir del siglo XIV. La alquimia china, como dijimos anteriormente, estaba estrechamente relacionada con las formas taoístas de la medicina tradicional china, tales como la acupuntura y la moxibustión, y con otras artes marciales como el tai chi, el chuan y el kung fu, aunque algunas escuelas de tai chi creen que su arte deriva de las ramas filosófica o higiénica del taoísmo, no de la alquimia. De hecho, al principio de la dinastía Song, los seguidores de esta idea taoísta, principalmente la élite y la clase alta, ingerían cinabrio, que aunque tolerable en bajas dosis, llevó a muchos a la muerte por su elevado contenido de mercurio, al menos de un 85%, que inducía al envenenamiento, creyendo que estas muertes llevarían a la libertad y el acceso de los cielos taoístas. Las consiguientes muertes animaron a la gente a evitar esta forma de alquimia en favor de fuentes externas, el antes mencionado Tai Chi Chuan, el dominio del Qi, entre otros. Definido ya el desarrollo de la alquimia en Oriente, viajaremos un poco más a Occidente, situándonos en la antigua India, quienes también incursionaron en el campo de la alquimia en la historia antigua. Poco se conoce en Occidente sobre el carácter y la historia de la alquimia india. Un alquimista persa del siglo XI llamado Al-Biruni
informó que tienen una ciencia parecida a la alquimia que es bastante característica de ellos, a la que llaman rasayana. Significa el arte de obtener y manipular rasa, néctar, mercurio y zumo. Este arte está restringido a ciertas operaciones, metales, drogas, compuestos y medicinas, la mayoría de los cuales tienen mercurio como ingrediente principal. Sus principios se enfocaban en devolver la salud a aquellos enfermos que estaban desahuciados y la juventud a los marchitos ancianos. Sin embargo, sí es seguro que la alquimia india, como toda su ciencia, se centra en lograr el moksha, la perfección, la inmortalidad, la liberación. Así concentra sus esfuerzos en hacer inmortal el cuerpo humano, aún vivos desde tiempo inmemorial gracias a los efectos de sus experimentos. Habiendo conocido la historia de la alquimia en Oriente Medio, situémonos, ahora sí, en el lado más occidental, viajando ahora a Egipto, y viendo cómo los principios de la alquimia en este lugar, junto a la China en Oriente, son los más antiguos de los que se tiene registro. El origen de la alquimia occidental puede situarse en el antiguo Egipto, a partir de la confluencia de la ciencia sacerdotal con la filosofía helenística en la época ptolomaica. No obstante, a pesar de que el corpus simbólico pertenezca a esta última etapa, la cosmogonía y la idea de naturaleza del Egipto antiguo están en el origen de muchas ideas alquímicas, ya que la metalurgia y el misticismo estaban inexorablemente unidas en un mundo antiguo. La alquimia, la medicina e incluso la magia eran aspectos de la religión en el antiguo Egipto. Por tanto, el dominio de la clase sacerdotal. Según la tradición egipcia, el faraón Keops fue el más antiguo alquimista y autor del primer tratado de alquimia. La alquimia egipcia es conocida principalmente a través de los escritos antiguos filosóficos griegos que a su vez han perdurado a menudo solo en traducciones islámicas. Prácticamente no se ha conservado ningún documento egipcio original sobre la alquimia. Estos escritos, si existieron, probablemente se perdieron cuando el emperador Diocleciano ordenó la quema de los libros alquímicos tras sofocar una revuelta en Alejandría, que había sido un centro de alquimia egipcia. No obstante, recientes expediciones arqueológicas han desenterrado evidencias de análisis químico durante los periodos Naqada. Por ejemplo, una herramienta de cobre fechada en esta época tiene rastros de haber sido usada de esta forma. Además, el proceso de curtir las pieles animales ya se conocía en el Egipto predinástico, en tiempos tan antiguos como el año 6000 a.C. Otras evidencias indican claramente que los primitivos alquimistas del antiguo Egipto habían ideado pastas de yeso ya en el año 4000 a.C., morteros cimentantes hacia el 2500 y el vidrio en el 1500. Asimismo, en el antiguo Egipto se producieron cosméticos, fayenza y también pez para la construcción naval, e incluido el papiro también había sido inventado hacia el 3000 a.C. La leyenda cuenta que el fundador de la alquimia egipcia fue el dios Tot, llamado Hermes Tot o Hermes Trimegisto por los griegos. Según la leyenda, escribió los llamados 42 libros del saber, abarcando todos los campos del conocimiento y la alquimia incluida. El símbolo de Hermes era el caduceo, o vara con serpientes, que llegó a ser uno de los muchos símbolos principales de la alquimia. La tabla esmeralda, o hermética de Hermes Trismegisto, es normalmente considerada la base de la filosofía y práctica alquímicas occidentales, llamada filosofía hermética por sus primeros seguidores. Es aquí donde nos dirigimos a la antigua Grecia para descubrir cómo la alquimia fue comprendida por los filósofos de la época. Dado que la Biblioteca de Alejandría, antes de ser destruida, reunió gran parte de la información de la historia antigua, no parece erróneo pensar que fue desde aquí donde se exportaría la alquimia a los demás territorios de la antigüedad, siendo de esta manera que llegara a la antigua Grecia. Los griegos se apropiarían de las creencias herméticas egipcias y las unieron con las filosofías pitagórica, jonista y gnóstica. Platón y Aristóteles incursionarían en los saberes de la alquimia, siendo que muchas de sus obras fueran parte integral de la misma. Asimismo, un concepto muy importante introducido en esta época, concebido por Empédocles y desarrollado por Aristóteles, fue que todas las cosas del universo estaban formadas por solo 4 elementos: tierra,
aire, agua y fuego. Según Aristóteles, cada elemento tenía una esfera a la que pertenecía y a la que regresaría si se le dejaba intacto. Los 4 elementos de los griegos eran aspectos mayoritariamente cualitativos y no cuantitativos, como lo son nuestros elementos modernos. La auténtica alquimia nunca trató la tierra, el aire, el agua y el fuego como sustancias corpóreas o químicas en el sentido actual de la palabra. Los 4 elementos eran simplemente las cualidades primarias y más generales por medio de las cuales la sustancia amorfa y puramente cuantitativa de todos los cuerpos se presentaba primero en una forma diferenciada. Alquimistas posteriores desarrollaron extensivamente los aspectos místicos de este concepto. De la misma manera, años después, los romanos adoptaron la alquimia, al igual que adoptaron gran parte de su conocimiento y filosofía. La filosofía alquímica se había unido a las filosofías de los egipcios, creando el culto del hermetismo. Sin embargo, la alquimia sufriría varios retrasos durante la cristianización del Imperio Romano, debido a las ideas de Agustín de Hipona, quien creía que los estudios científicos eran erróneos para alcanzar la sabiduría necesaria para entender a Dios, siendo que algunos avances de la ciencia no fueran totalmente prohibidos, pero sí en gran parte el uso de la alquimia. Poco después de la caída del Imperio Romano, los conocimientos de la alquimia viajarían de nuevo a Oriente, estableciéndose esta vez en el territorio islámico. El mundo islámico sería un crisol para la alquimia, el pensamiento platónico y aristotélico, ya que había sido en cierta medida incluido en la ciencia hermética. Continuó siendo asimilado. Alquimistas islámicos como Al-Razi y Jabir ibn Hayyan aportaron descubrimientos químicos claves propios, tales como la técnica de la destilación, los ácidos muriático, sulfúrico y nítrico, la sosa, la potasa y entre otros más. Los nombres árabes de estas dos últimas sustancias, al-natrum y al-kili, latinizados como natrium y kalium, proceden los símbolos modernos del sodio y del potasio. El descubrimiento de que el agua regia, una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico, podía disolver el metal más noble, el oro, habría de avivar la imaginación de alquimistas durante el siguiente milenio. Por último, podríamos agregar que grandes filósofos del mundo islámico harían contribuciones al mundo alquímico del hermetismo. A medida que los años siguieron transcurriendo, el cristianismo de la Edad Media poco a poco fue aceptando cada vez más los principios de la alquimia, dadas sus fuertes relaciones con la cultura griega y romana, siendo así que ésta volviera a concentrarse de nuevo en el continente europeo. Esta época estuvo orientada por 2 grandes resoluciones, la de varios personajes importantes en la fe católica que intentaron reconciliar la ciencia y la religión, y otras figuras de renombre que aún a pesar de la alquimia estar prohibida en ciertos periodos de la historia europea, escribieron sobre ella y mantuvieron vivo el sentir por esta exploración científica y filosófica. Entre quienes intentaron conciliar la alquimia y la religión, podemos encontrar personajes como San Anselmo, quien decía que a pesar de que la fe debía proceder a la razón, también enfatizó que estas dos eran compatibles, puntos de vista que sentaron las bases de esta exploración filosófica. Pedro Alvarado sería otro de los que promulgó la idea del trabajo de Anselmo, preparando los cimientos para la aceptación del pensamiento aristotélico antes de que las primeras obras de Aristóteles alcanzasen Occidente. Robert Grosseteste sería otro de los pioneros de la teoría científica, que sería usada y redefinida por los alquimistas. Asimismo, Alberto Magno y Tomás de Aquino serían 2 dominicos que estudiaron a Aristóteles y trabajaron en la reconciliación de las diferencias entre la filosofía y el cristianismo, siendo así que pasaríamos al periodo en donde llegarían los primeros grandes alquimistas de la historia europea medieval. El primer alquimista auténtico en la Europa medieval fue Roger Bacon. Su obra propuso tanto para la alquimia como la de Robert Boyle para la química, y la de Galileo Galilei para la astronomía y la física. Bacon no sería el único alquimista de esta época, pero sí el más importante. Sus obras fueron usadas por incontables alquimistas entre los siglos XV y XIX. No sería hasta bien avanzado el siglo VIII que la alquimia se habría desarrollado hasta un sistema de creencias bastante estructurado, donde los adeptos creían que las teorías de Hermes sobre el macrocosmos, microcosmos,
es decir, creían que los procesos que afectan a los minerales y otras sustancias podían tener un efecto en el cuerpo humano. Por ejemplo, si uno aprendiese el secreto de purificar oro, podría usar la misma técnica para purificar el alma humana, dándole así un carácter principalmente teológico y esotérico práctico sobre los principios fundamentales de la misma. No obstante, años después, en el siglo XIV, se produjeron cambios importantes. Por una parte, en el año 1317, el Papa Juan XXII prohíbe la práctica de la alquimia y a través de la bula Spodem Pariter, que retiró a todos los miembros de la Iglesia de la práctica de este arte, aunque se creía que éste había incursionado en prácticas de la alquimia, dada la publicación de un tratado llamado Ars Transmutoria, donde alegaba producir 12 barras de oro usando esta ciencia. Aún así, los pensamientos de muchos teólogos y filósofos para este momento eran que el concepto de la omnipotencia de Dios no podía ser estudiado por la alquimia u otras ciencias. Vamos, que la idea de estudiar a Dios o querer entenderlo científicamente no le gustaba mucho a la Iglesia para ese entonces. La alquimia se mantuvo viva gracias a hombres como Nicolas Flamel, digno de mención solo porque fue uno de los pocos alquimistas que escribieron en estos tiempos difíciles. Flamel vivió entre el 1330 y el 1417 y serviría como arquetipo a la siguiente fase de la alquimia. Durante la Baja Edad Media, los alquimistas fueron muy parecidos a Flamel. Se concentraron en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la juventud, que ahora se creía que eran cosas separadas. Sus alusiones crípticas y su simbolismo llevaron a grandes variaciones en la interpretación del arte. Por ejemplo, muchos alquimistas durante este periodo interpretaban que la purificación del alma significaba la transmutación del plomo en oro, en la que creían que el mercurio desempeñaba un papel crucial. Estos hombres eran considerados magos y hechiceros por muchos, y fueron con frecuencia perseguidos por sus prácticas. Uno de estos hombres, que surgió a principios del siglo XVI, se llamaría Heinrich Cornelius Agrippa. Sería uno de los pioneros en darle el contorno ocultista que caracterizó posteriormente a esta ciencia filosófica. Los escritos que éste realizó sobre esta idea serían citados por otros alquimistas posteriormente. Así es como llegamos a la alquimia de la era moderna, acercándonos así al final de la alquimia y dando paso a la ciencia que se conocería posteriormente como la química. Hechos relevantes que ocurrieron en la Edad Moderna serían la aparición de Paracelso en 1493, quien fue un pionero alquimista aplicando esta filosofía en la evolución de la medicina, aunque principalmente rechazando el aspecto ocultista que le habían atribuido Nicolas Flamel y Agrippa, y también haciendo a un lado los conceptos gnósticos que influenciaban la misma. Conservó los principios del hermetismo y los componentes filosóficos aristotélicos, dándole una dirección más científica a la misma, sin quitarle por completo la idea hermética, la cual transmitía que la salud del cuerpo dependían de la armonía del hombre, el microcosmos, y la naturaleza, el macrocosmos. Paracelso dio un enfoque diferente al de sus predecesores, usando esta analogía no como referencia a la purificación del alma, sino a que los humanos deben mantener ciertos equilibrios de minerales en sus cuerpos, y que para ciertas enfermedades de estos había remedios químicos que podían curarlas, mientras sus intentos de tratar enfermedades con remedios tales como el mercurio podrían parecer contraproducentes. Desde un punto de vista moderno, su idea básica de medicinas producidas químicamente ha permanecido vigente sorprendentemente bien. En Inglaterra, el alquimista mayormente asociado con esta época fue John Dee, en el año 1527, más conocido por sus facetas de astrólogo, criptógrafo y consultor científico general de la reina Isabel I. Dee era considerado una autoridad en la obra de Roger Bacon y estuvo lo suficientemente interesado en la alquimia como para escribir un libro sobre ella, el Monas Hieroglífica, influenciado por la cábala. El socio de Dee, Edward Kelly, quien afirmaba conversar con ángeles a través de una bola de cristal y poseer un polvo que transformaría el mercurio en oro, puede haber sido la fuente de la imagen popular del alquimista charlatán. Un alquimista menos conocido de esta época es Miguel Sadivogius, en 1566, filósofo, médico y pionero de la química. Según algunas fuentes, destiló oxígeno en el laboratorio sobre el año 1600, 170 años antes que Sechele y Priestley, calentando salitre. Pensaba que el gas resultante era el elixir de la vida,
Poco después de descubrir este método, se cree que Sadevogius enseñó su técnica a Cornelius Drever, quien en 1621 le daría aplicación práctica en un submarino. Otro alquimista fue Tycho Brahe en 1546, quien, conocido por sus investigaciones astronómicas y astrológicas, era también un alquimista. Tuvo un laboratorio expresamente construido para este fin en Uniborg, un observatorio e instituto de investigación. Es así como, bien entrado el siglo XVIII, la alquimia llegaría a su apogeo, llegando incluso alquimistas que habían obtenido el polvo mágico, la fórmula final de la alquimia, la cual podía transmutar el mercurio en plata u oro. Igualmente, otro alquimista conocido era el arzobispo húngaro Jorge Lipay, quien realizó varias investigaciones para el emperador germánico Leopoldo I de Habsburgo, entusiasta creyente de la teoría de la creación del oro. Lamentablemente, esta fórmula del polvo mágico se perdería en la historia y posteriormente, personajes como Robert Boyle serían los pioneros en aplicar el método científico a esta ciencia, pasando así a los procesos más minuciosos de investigación y dejando a un lado los principios filosóficos del alma y la investigación de la piedra filosofal o el elixir de la vida, y concentrándose cada vez más en la práctica de métodos científicos, los cuales poco a poco fueron dejando en un segundo plano la alquimia y otras filosofías esotéricas como la cábala y la astrología, para que así finalmente nacieran las ciencias modernas que conocemos en la actualidad, como lo es la química, quien sustituiría a la alquimia con el pasar del tiempo. Debemos aún así recordar de dónde vienen las raíces de la ciencia y cómo personas como Paracelso, Miguel Sadevogius y Roger Bacon aportaron muchos de los métodos científicos que se usarían en la química y la medicina en la actualidad. Incluso las obras neoplatonistas y aristotélicas aún se mantienen como ideas fehacientes de la ciencia en la actualidad. Es muy importante que conozcamos la historia de la alquimia, la cual es una historia muy larga y compleja, de la cual no quise omitir nada, para que sepamos lo real y lo importante que sería en el transcurso de la historia. Una ciencia olvidada, aunque no extinta, ya que para los próximos videos que haremos en el canal usaremos muchísimo esta ciencia oculta. Dicho esto, como siempre les digo, todos somos una gran familia. Este ha sido Omegraph y nos vemos en la próxima.